Hola amigos de YouTube, estamos en el canal de Bernan Salazar. Quédense con nosotros, aprendan de este tema y disfruten. Y no se olviden, suscríbanse al canal de Bernan. El 13 de enero, Costa Rica celebró la publicación en la Gaceta de la ley que prohíbe las relaciones impropias. Esta ley castiga hasta con 3 años de cárcel a quienes teniendo 20 años o más mantengan relaciones sexuales con niñas menores de 15. De igual forma, aunque la mujer tenga 18 años, se considera impropio, valga decir delito, que un hombre de 25 años o más se involucre sexualmente con ella. Esta ley, que tiene apenas 2 meses de vigencia, además prohíbe la inscripción de matrimonios que incluyan a menores de edad. Bueno, precisamente para hablar de este tema que fuimos a investigar a la zona de San Carlos con la situación de la ley de relaciones impropias, donde hay muchos adultos teniendo relaciones íntimas con menores y también muchos embarazos producto de estas relaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, se está aplicando la ley, no se aplica. ¿Qué está haciendo el Ministerio Público, la Fiscalía Sancaleña sobre este tema? Nos acompaña Luis Salazar, ex juez y penalista. Don Bernan Luis, gracias por acompañarnos acá y hablar sobre un tema que, bueno, este tema, hace 2 meses aproximadamente se hicieron las reformas a la ley, donde se hablaba de una sanción más fuerte de menores, más bien de menores, que tal vez es complicado seguir estos casos porque nadie llega a poner denuncias, pero es que tenemos que esperar a que haya una denuncia sobre una situación que está pasando para que la Fiscalía investigue un tema como estos. No, te agradezco muchísimo primero toda la invitación, Alexis. Realmente es preocupante cuando uno oye este tipo de manifestaciones por parte de funcionarios públicos y funcionarios del Poder Judicial cuando manifiestan que un delito, y en este caso es importante que toda la ciudadanía se tenga bien claro el tema. Hay 2 formas como se pueden investigar los delitos. En unos se llaman de acción privada, requieren que el ofendido, la víctima, plantee la denuncia. Pero hay otros delitos que son de acción pública, y los delitos de relaciones sexuales, violación, abuso sexual, etcétera, diciendo, pueden comenzarlos de oficio el Ministerio Público a investigar. Entiende ese servidor que hay cualquier cantidad de trabajo y que sería bastante difícil, pero es obligación. El Código Procesal Penal así lo establece expresamente. Cuando se tenga conocimiento de un hecho criminal, cualquiera puede plantear la denuncia, no necesariamente la ofendida, la víctima, y ahí comienza el Ministerio Público todo el proceso de investigación. Ahora, en este caso también me preocupaba algo que decía la fiscal de San Carlos, que tenían que esperar que la ofendida, en este caso una menor, fuera a presentar la denuncia. Muchas veces los menores no van a hacer una situación de esta muy difícil, porque estamos hablando también de revictimización. Estamos hablando que dónde están los padres de esa menor, que serían los que deberían ir a poner esa denuncia, pero también algo que preocupa, que uno ve en algunas zonas, sobre todo de este país, es que eso se ve como algo corriente, común, de que haya una relación de este tipo. Desde el año 2007 estuvo vigente el artículo 159 y el 161 del Código Penal actual. Fueron los que se reformaron precisamente con la ley de las relaciones impropias. Estos 2 artículos vienen a establecer una diferencia que era con respecto a la edad con los cuales se va a sancionar tanto al autor como a la víctima. Una persona menor de 18 años, y hay que irnos aquí un poquito más para atrás. ¿Cuál es el antecedente o cuál fue el espíritu del legislador nuestro a la hora de venir a modificar estos 2 artículos? Cuando Costa Rica suscribe la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, un tratado internacional, allá por los años 90, diciendo, desde aquel momento se establece que niño es cualquier persona menor de 18 años. Con esta ley, con la ley de relaciones impropias, se modificaron no solamente artículos del Código Penal, sino también del Código Civil, y entre las normas se establece, y siempre ha sido así, un menor de 18 años no tiene capacidad todavía para poder plantear una denuncia por sí sola. Tiene que venir con una persona responsable, un tutor, un curador, la persona, la madre o el padre o el encargado de esa persona. Entonces venir a poner como condición de que la víctima, la menor de 18 años, no ha planteado la denuncia es un contrasentido jurídico.
No puede ser, tiene que ser con una persona responsable, una persona mayor. Tiene que venir una persona mayor precisamente a que la represente legalmente en el proceso porque todavía no tiene las facultades legales. Antes consideramos que de los 15 a los 18 años existía una especie ahí como de limbo, como que podía en principio sí, pero con las reformas que hay se establece claramente que debe ser a partir de los 18 años que esta persona tenga toda la capacidad, y entre esa capacidad es la libertad sexual. A partir de los 18 tiene la capacidad de disponer de su cuerpo sexualmente. Antes, con la forma como estaba redactado antes de enero de este año que entró en vigencia la reforma, Alexis, se establecía que podía de los 15 a los 18 tener relaciones sexuales consentidas, es decir, con consentimiento, pero con la reforma ahora ya no. Ya no. O sea, independientemente, habrá que analizar cada caso, y es lo que siempre he dicho, uno no puede generalizar, no se puede generalizar y hacerlo así en forma abierta, pero sí el Ministerio Público, si tiene conocimiento de que hay hechos en donde una persona menor de 18 y a 13 años, porque ya menos de 13 años es un delito de violación. Es otra cosa. Dice uno, si entre los 13 y los 18 años tuvo relaciones sexuales con consentimiento, dice uno, y el autor cumple con los requisitos, que es mayor de 5 años o mayor de 7 años, dice uno, ahí habrá que investigar, claro, independientemente que haya quedado o no embarazada. La situación es más grave entonces a partir de los 12 años. De los 13 años para abajo. De los 13 años para abajo. Ahí sí es mayor la situación. De los 13 años para abajo siempre vamos a hablar de un delito de violación. Tenga o no tenga consentimiento, lo haya querido, haya estado, esté enamorada, tenga todo. O sea, se sabe que a partir de los 13 años y para atrás, desde el punto de vista, las personas que han estudiado el tema han venido a establecer que no tiene la capacidad tan siquiera de desarrollar mentalmente su capacidad. Entonces, a partir de los 13 años siempre se ha considerado, y ha sido así, que es un delito de violación. De los 13 a los 15 se tenía hasta enero de este año también establecido que tampoco tenía la capacidad, pero se consideraba, tanto así que se le permitía casarse más de 15 y menos de 18 años. Hoy en día tampoco es permitido que tenga el matrimonio, que las personas menores de edad se puedan casar. ¿Por qué? Porque a partir de los 18 es que va a tener la libertad de disponer sexualmente y la capacidad para poder contraer matrimonio. Ahora, don Bernard, a mí me da la impresión también cuando se aprobaron estas dos reformas a este artículo de las relaciones impropias, me da la impresión de que falta mucha información. Es decir, está bien, nadie puede alegar desconocimiento de la ley, estamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, sobre todo en zonas rurales de nuestro país, donde a veces la gente no está instruida en esos casos, ni siquiera en la zona urbana se encuentra uno a veces instrucción legal. En las zonas rurales a veces nos encontramos con personas menores de edad que inician una relación con una persona mayor, la familia lo ve como una cuestión normal e incluso a veces es un asunto de necesidad económica, porque quizás hay familias con muchos hijos y bueno, si llega una persona adulta ahí a generar una relación con una menor de edad, muchas veces los padres consienten, pero ojo que eso puede ser castigado duramente también para los padres y también para el infractor, ¿no? Incluso si el patronato se diera cuenta que un menor de 18 años está manteniendo relaciones sexuales y que los papás están alcahueteando, les podrían quitar hasta el menor, dice uno. En ese caso hay que analizar el caso en particular, pero también podrían no considerar que son coautores o cómplices si los padres en forma complaciente están permitiendo que la niña o el niño mantenga relaciones sexuales con su pareja siendo menor de edad. Que efectivamente hace falta información, sí, bueno, gracias a Dios que hay programas como este que permiten precisamente por lo menos hacer del conocimiento público que hoy por hoy es un delito mantener relaciones sexuales con personas menores de 18 años. Hay que analizar cada caso e incluso tienen penas si el autor tiene más de 5 años o si tiene más de 7 años, son penas diferentes. O sea, entre más edad tenga el autor, las penas cambian ahí. Sí, sube precisamente. Se estableció una diferencia en el código donde se viene a indicar que si la persona ofendida es menor de 13 años o si es mayor de 7 años el autor, podrían tener una pena de 2 a 3 años cuando es una diferencia de 7 años entre las partes. Y podría ser una pena de 3 a 6 años si la diferencia entre la víctima y el victimario, o es decir, el que cometió el delito, tiene una diferencia de 5 años. Entonces tenemos esas dos condiciones básicas. Cuando uno viene y dice, vamos a ver, el autor tenía 18 años y la víctima tenía 13, dicen, ok, le pueden meter hasta 6 años de prisión.
Y es una cosa importante que la gente lo debe entender. La Sala Tercera, que es la principal entidad en materia penal en Costa Rica, vino a indicar que cuando hay una relación sexual es cada acto. O sea, el acceso carnal, claro, el meter un dedo, eventualmente el ingresar el pene en 1, 2 o 3 ocasiones son delitos independientes. Pueden haber 2 o 3 o 4 o 5 o 10 delitos en una única relación sexual. Claro. Y es importante que la gente lo sepa, porque dicen, no, es que solamente tuve una relación sexual con una muchacha, me acosté con ella o con el muchacho, claro, diciendo, pero ahí sí, eventualmente hay que analizar ese caso para ver si la pena podría ser hasta de 30 años en muchas ocasiones. Hace poco creo que tuvimos una condena muy fuerte para un profesor y creo que 2 alumnos también que violaron a una estudiante, y fue una pena muy fuerte porque se presentó precisamente esto que está usted planteando. Sí, les creo, hasta donde recuerdo, sí, que la pena excedió los 25 años de prisión, porque ahí... Hubo varias penetraciones y cada uno de esos era un delito. Sí, igual, en un momento determinado se llaman concursos, dicen, ok, si cada vez que la penetraron, ya sea anal o vaginal o eventualmente tuvieron sexo oral, cada uno de esos actos incluye o se establece como un delito independiente, y ahí se van sumando las acciones, 2 o 3 ingresos anales, 2 o 3 penetraciones, dicen son 3 delitos, y en el caso de los menores de edad, aunque sea con el consentimiento, y es lo más importante, ya no existe el consentimiento para abajo de los 18 años. Y es lo que vino a establecerse con la reforma. Eso es lo clave. No existe consentimiento, ya no hay. Si es menor de 18 años no puede dar el consentimiento. Ahora vamos a ver si el victimario o el imputado o el sospechoso, ¿qué edad tiene él para ver qué tipo de pena le van a aplicar? E igual, puede ser la pena mayor si es el tutor, si es el guardador, si es la madre, si es un ascendiente, si es el hermano, si es un familiar cercano. Porque también los delitos sexuales ocurren entre esos casos. Bueno, sí, generalmente se dan casos de que los más cercanos, los familiares, por ejemplo, son los que tienen acceso. El tío, el hermano, el primo que llegó a pasear, eventualmente que se hicieron ojitos, que no sabían qué tal o qué allá. Y ese desconocimiento nadie puede alegar ignorancia de la ley. Hoy en día el Ministerio Público, e invito a todo el mundo, debería tener bien claro que eso es un comportamiento sancionable con penas de prisión, cárcel, que es lo más importante. Y hay que estar muy pendiente de eso y también de denunciar, ¿no? Porque también puede haber complicidad. Por supuesto, y si el Ministerio Público está obligado a hacerlo, el Ministerio Público está obligado a recibir cualquier denuncia, investigar, trasladarle al organismo de investigación judicial o los organismos que consideren necesarios, individualizar quién es el sospechoso, saber quién es el autor y posteriormente decir, bueno, en este caso es tanta la pena, en este otro caso es otra pena, eventualmente debería poner eventualmente tal sanción, o no es un delito en este caso, pero hay que analizarlo caso por caso. Muy bien, perfecto. Gracias, don Bernal, muy amable por ilustrarnos sobre esta situación. Soy Bernal Salazar, espero que tengan un lindo día y no olviden suscribirse.